En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Seguimos con la tramitación del presupuesto de la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto y vamos en esta oportunidad a revisar el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, capítulo 01, capítulo 02, el Consejo Nacional de Televisión, y aprovecho de saludar a senador Macaya, senador Galilea, diputado Cuello, y por parte del Ejecutivo veo que la ministra no vino. ¿Hay excusa? No hay. Presidente, no hay excusas por escrito. No. ¿Mm? A ver, no, yo no. A ver, espéreme un segundito. Seguramente lo mandó y lo tiene. Carolina, ¿lo está buscando? Un segundito. Sí. Bueno, vamos a aprovechar mientras veamos si esto porque es para que queden actos. ¿Ah? No, espere, yo- bueno, vamos a saludar al subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, señor Erwin Díaz. La directora de Administración y Finanzas, señora Natalia Vidal, el jefe del Departamento de Finanzas, señor Patricio Quiroga, la coordinadora administrativa de la SECOM, señora Carla Espinosa, la asesora de comunicaciones, señora Lucy Valdés. Participa como oyente el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, señor Marcelo Holguín. Del Consejo Nacional de Televisión, el presidente, señor Mauricio Muñoz. La consejera, señora Adriana Muñoz. Saludos a ella. La directora de Administración y Finanzas, señora Pilar Gutiérrez. La directora de Fomento, señora Magdalena Tocornal. Participa como oyente el presidente de la Asociación de Funcionarios del Consejo Nacional de Televisión, señor Sebastián Montenegro. De la Dirección de Presupuestos, los analistas, señora Jimena Zúñiga y el señor César Manríquez. Tiene la palabra el señor subsecretario para que exponga el presupuesto 2026 del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores senadores presentes, al diputado. La excusa de la ministra ya la están enviando formalmente, así que nos excusamos porque esa comunicación no haya llegado en tiempo y forma, presidente. Contarles que, para iniciar el Ministerio de Secretaría General de Gobierno parte de su definición orgánica, constitucional, tiene que ver con desarrollar espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, como difundir también las diversas acciones y demandas que se producen, canalizarlas y desarrollar herramientas y mecanismos para el fortalecimiento también de las organizaciones de la sociedad civil en sus distintas formas de organización. En cuanto a los ejes de este presupuesto, tenemos en primer lugar garantizar la operatividad básica del ministerio. Ya les voy a contar más adelante de por qué básica. Y eso significa que están los recursos para el correcto funcionamiento y atender en tiempo y forma las necesidades de la ciudadanía, así como el cumplimiento de aquellas atribuciones
constitucionales y también normativas legales que le corresponde al Ministerio Secretaría General de Gobierno. Por otro lado, impulsar la participación ciudadana, que es parte de su materia orgánica, así como realizar y fortalecer a la sociedad civil y responder también a las crecientes demandas en materia de comunicación que le corresponde a la Secretaría General de Gobierno elaborar, ¿no?, las estrategias de comunicación del gobierno en su conjunto, así como las distintas iniciativas y lineamientos que allí se establezcan. Yo también aprovecho de saludar a las funcionarias y funcionarios de nuestro ministerio hoy día presentes a través de la Asociación de Funcionarios, que ya saludamos al presidente, pero también se encuentran los demás integrantes de la asociación, Adela, Roberto, también Marión, de la Asociación de la Sexpress y de Palacios de la Moneda, y por supuesto al presidente de la ANEF, que también aquí nos acompaña, así como funcionarios y funcionarios de los equipos del ministerio. Contarles que el Ministerio Secretaría General de Gobierno tiene un presupuesto hoy día que estamos presentando, asciende a 27.436 millones de pesos, lo que representa un decrecimiento del 3,1% en respecto del presupuesto del año en curso. En el subtítulo 21, me puse el micrófono muy cerca. En el subtítulo 21, el gasto en personal, tenemos una variación del 3,03% para financiar la planta de honorarios y contratas, que asciende a 517 personas, así como a funcionarias y funcionarios o trabajadores que estén a honorarios, que son 110 millones de pesos, el concepto de traspaso de personas que estamos haciendo de honorarios a contrata. El ministerio en sí también parte de la cantidad de honorarios y contratas que tenía el presupuesto vigente. Se suplementaron aquellos honorarios y contratas que fueron traspasados y que aquí en el subtítulo 21 se indica. Por lo tanto, incorpora ese proceso de traspaso mencionado en la presente exposición que estamos haciendo. Por otro lado, estamos financiando a los 51 contratos honorarios que están en el subtítulo 21. Se incorporan recursos de reconocimiento también de títulos profesionales y técnicos a aquellos trabajadores y trabajadoras del Ministerio Secretaría General de Gobierno que se encontraban hoy día en labores administrativas o de auxiliares y que durante su tiempo de desarrollo en el Ministerio ellos se han sacado sus títulos profesionales. Entonces lo que hace el servicio, hace un reconocimiento de esos títulos y pasan al estamento profesional. Se financia también la estandarización de grados, es decir, de administrativos y auxiliares, para que nosotros tenemos como ministerio, nuestra planta es muy antigua y tenemos grados que son muy bajos, incluso en algún momento grados que eran inferiores al salario mínimo. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es que igualando a los administrativos y auxiliares a un mismo grado, es decir, al grado 16, que es el grado tope del estamento en el que ellos se encuentran. Esos son 14 funcionarios, como se indica en la presentación. En el detalle de las glosas, bueno, mencionarle que la dotación máxima de personal el año 2025, esto incluye a las personas que fueron traspasadas de honorarios a contrata correspondiente al año en curso, de acuerdo a los procedimientos que establece la Dirección de Presupuesto y que también nosotros establecemos como ministerio, es decir, que tengan antigüedad en el servicio, entre otros requisitos que allí se establecen. Nos queda entonces la dotación máxima en 517 funcionarias y funcionarios. En cuanto a la hora de pagos extraordinarios, hay una variación negativa en este caso, se reduce en 12 millones de pesos el recurso disponible para gastos en horas extraordinarias. En los viáticos en el territorio nacional también una reducción presupuestaria, una reducción que ha sido de manera permanente en el servicio y ahora significa que son 3 millones menos. Yo también mencionar aquí que
Nosotros como servicio no solo debemos cubrir ahora viáticos dentro del territorio nacional a los funcionarios y funcionarias del nivel central, sino también a los funcionarios y funcionarios de regiones. Nosotros tenemos seremías en todo Chile, no somos un ministerio solamente con sede en la región metropolitana. Entonces, significa que los recursos que nosotros estamos recibiendo por concepto de viáticos también se tienen que redistribuir en las regiones en proporcionalidad, por supuesto, y teniendo en cuenta también las extensiones territoriales que hay en cada territorio. Y los convenios con personas naturales, nosotros teníamos 61 aprobados en ley de presupuesto en el subtítulo 21, ahora eso baja a 46, es decir, 15 convenios menos, y en los convenios con personas naturales esto equivale a 946 millones, con una diferencia, una variación de 167 millones 491 mil pesos. En el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, nosotros acá también una variación negativa del 18,56%, una reducción presupuestaria que equivale al 629.870.000 pesos, perdón. Y aquí estamos financiando nosotros ¿dónde está esto? Estamos financiando el cambio uniforme que corresponde a 75 personas del servicio. Se destinan además también ítems de materiales y uso de consumo, y se financian también ítems que tienen que ver con la reparación de los tableros eléctricos de nivel central y las sedes de Magallanes, que son aquellos identificados como los más críticos, y también reparaciones menores del servicio que son de mantenimiento de nuestras diferentes dependencias del ministerio. En las transferencias corrientes, partimos acá con el Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público. Senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Mirando el... Nada, que me equivoqué de subtítulo. Sí, está viendo la rebaja, si había pasado al 21. Bueno, claro, exactamente. Bueno, el contarles que en el subtítulo 24, en el ítem 01 que corresponde al FOI primero, que es el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que esto está destinado a nuestro ministerio de acuerdo a la ley 20.500, y también al Fondo de Medios de Comunicación Regional, provincial y comunal. Ambos fondos no tienen una variación en esta propuesta de presupuesto, mantienen el mismo presupuesto que el año en curso. Yo contarles que además este fondo es muy importante para nosotros como ministerio, toda vez que ha logrado este año entregar en el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, conocido como FOIP, ha logrado entregar 662 proyectos, y durante el periodo de gobierno hemos entregado más de 5.300 millones de pesos. Este es un fondo concursable que se realiza a nivel nacional en todas las regiones, que tiene 3 ámbitos de acción o de cobertura, que uno es un fondo nacional que se entrega en 15 este año, y los otros son proporcionales de acuerdo a estándares y establecidos en los reglamentos respectivos, se entregan en cada región. Yo destacarles algunos proyectos del FOIP, tuve yo en Coyhaique, ahí hay un fondo, por ejemplo, que una organización de mujeres en la Junta de Vecinos Los Canales de Coyhaique, que ellas como Junta de Vecinos se organizaron y generaron un taller mecánica básica para que ellos también aprendan el uso y manejo de los vehículos, de cómo funciona el motor y todo lo demás, porque también viendo una realidad territorial, que esto es bueno a veces mencionarlo, que tiene que ver con que la conectividad ya hace que las personas tengan harto auto, porque hay problemas de distancia y todo lo demás. Entonces pasaba que ellas identificaron de que a veces quedaban personas tiradas en la calle o en la ruta y no sabían cómo atender la urgencia que tenían. Entonces también le prestan un servicio a la comunidad, y asimismo ellas también entregan reciben herramientas concretas de formación en mecánica básica. O el Colegio Nieves del Sur, que es un proyecto con estudiantes con necesidades educativas especiales,
que aprovechando que eso está identificado, formaron un taller de equinoterapia, una escuela básica, una escuela pública de Coyhaique, y les permite integrar a los niños con necesidades educativas especiales y también a niños que no tienen necesidades educativas especiales para que se genere una mayor inclusión al interior del colegio. Y en el caso del Fondo de Medios de Comunicación, bueno, el fondo que más conocido del Ministerio a nivel nacional, hemos entregado más de 9.000 millones de pesos durante este periodo de gobierno, con un aumento del 21,3%, y este año hemos entregado 563 proyectos. Estamos concretando las últimas transferencias durante el mes de octubre de este proyecto, para que ya a finales de año quedemos plenamente ejecutados, saldados y rendidos como corresponden estos fondos. Ambos fondos, además, se rinden a través del sistema de SIGFE, que es de Contraloría. Continuando con esto, Señor ¿sí? subsecretario, usted sería tan amable que de aquí a la comisión mixta nos puede llegar a la... ¿El listado de los proyectos que hemos entregado? Desde que comenzó el gobierno. Perfecto. Como siempre lo pedimos. Por usted sabe que esto es algo muy bien lo que usted pedido a las regiones y muy acostado para ir subiendo, pero usted lo han ido subiendo. Sí. Entonces puede tener todos los proyectos que hasta el momento, ¿no? Sí, usted ya entrega, partiendo del 2022, digamos, y ahí ojalá la región y eso ayuda a uno cuando está con las radios locales que realmente viven de esto. O sea, son radios chicas, no estamos hablando de las grandes cadenas de radio, y postulan a estos medios. Así que eso se lo quería pedir, que aquí a la mixta pueda hacernos llegar, como usted lo estime conveniente, o a la Secretaría mejor, y ahí lo distribuye. Continúo. Encantado, presidente. Le haremos llegar el listado de los fondos que hemos entregado desde el inicio del gobierno hasta ahora, para que los tengan a disposición con el desglose territorial correspondiente. Yo simplemente, antes de terminar de fondos, además, contarles que este fondo tiene un consejo, el FOIP tiene un consejo que es electo. Parte importante de sus integrantes son electos en votación nacional. Se hace un proceso de concurso donde se da publicidad y todo, y en el caso de el Fondo de Medios, también hay una comisión que le integran además consejeros, representantes del gobernador regional en este caso, representantes del Consejo Regional, además de otros ministerios, así como también Archi, también la ANP, la Asociación Nacional de la Prensa. O sea, es un grupo bien importante y representativo quienes eligen a los medios de comunicación que son seleccionados en este fondo. En el subtítulo 24 de transferencias corrientes, a modo general, contarles que cada uno de los programas que nosotros tenemos, la división de organizaciones sociales, que la conocida como la DOS, muchos piensan que la división de organizaciones sociales no es parte del ministerio, si fuera como un organismo autónomo, una dirección, y la verdad, la DOS, o División de Organizaciones Sociales, es una división del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. No es un ente autónomo ni un servicio descentralizado. Y a través de la División de Organizaciones Sociales, que ahora registra una disminución en su presupuesto del 40,1%, pero nosotros hemos podido, a través de diferentes instancias, por ejemplo, realizamos capacitaciones a dirigencias sociales, realizamos también procesos de charlas con ellos sobre materias de políticas públicas de que se van avanzando, o la reforma de pensiones, que la gente no sabe en verdad después cómo va a ser el proceso, cómo postular, si se postula o no se postula, etcétera. Todo eso lo atendemos a través de la División de Organizaciones Sociales, toda vez que entendemos también que a través de la colaboración intersectorial del gobierno, de cualquiera sea el gobierno, nos permite también poder llegar a la ciudadanía y comunicar de manera efectiva los diferentes avances o políticas que se están realizando en favor de la ciudadanía y que a veces no saben cómo realizar los trámites. Y lo otro, que
igual hay una parte importante de la población que todavía no tiene el acceso ilimitado a navegar en Internet, a acceder a los diferentes trámites que se encuentran en línea. Entonces, a través de la División de Organizaciones Sociales, nosotros agilizamos ese proceso y orientamos en la búsqueda de soluciones. Entonces, Subsecretario, pero yo voy aquí en la transferencia corriente. aquí registra, estaba viendo la de OESO, que estamos Sí. un menos 40,1% de rebaja. Sí. La pregunta es, ¿a quién dentro del programa de la OES, a quién va a afectar esa disminución tan fuerte? Hay parte que afecta la operatividad de la división, que hay que hacer ajustes en cuanto al proceso de traslado, a la feria. Nosotros tenemos un servicio que se llama un movilizado, que son 2 vehículos que se distribuyen a nivel nacional, por ejemplo, con la entrega a través de movilizados se entregan certificados de nacimiento, se activan clave única y se entregan otro tipo de orientaciones. Y también se generan alianzas con la Corporación de Asistencia Judicial para a través de la CAJ atender requerimientos en los sectores que se hacen a nivel nacional. Llegamos hasta la comuna más pequeña del territorio y vamos asignando año a año esos territorios para llegar a la máxima cobertura posible. Entonces, claro, afecta la operatividad justamente de eso. Sin embargo, con los ajustes que nosotros tenemos, que vamos a dejar en el proceso de traspaso también determinados o orientados más bien, porque lógicamente cada gobierno va a determinar su proceso de trabajo, ¿no? Cómo la división va a alcanzar sus objetivos. Pero ese es parte importante, la operatividad en cuanto al desarrollo mismo de la división. Claro. Ahora, lo otro también de lo que hay acá, de la variación de la división, porque la mitad, lo que le hablaba yo, es operatividad, pero la otra mitad corresponde a traspaso de honorarios a contrata, que hablamos antes que se subieron la cantidad o sea, que hubo un proceso de traspaso, no se subió, sino que funcionarios que cumplían requisitos, de acuerdo a los que establece la Dirección de Presupuestos, fueron traspasados de honorarios a contrata. Y ese también es parte integrante de la disminución del 40,1% del presupuesto de la División de Organizaciones Sociales. La Secretaría de Comunicaciones, SECOM, tiene una no tiene reducción, no tiene variación ni positiva ni negativa y mantiene el presupuesto del año anterior. El fondo ya les contaba, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Este Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación tiene una reducción del 32,1%, que también corresponde esta reducción principalmente a traspaso de funcionarios de honorarios a contrata. Y el portal único de fondos concursables, que esto tiene que ver con la administración del fondo, que son traspasos de honorarios a contrata también. Luego, en la lámina siguiente, ustedes pueden visualizar la distribución del presupuesto. Perdón, que me han pedido ¿Sí? la palabra. El senador Galilea. Gracias, presidente. Primero una pregunta, no me quedó claro. Hay 22 funcionarios que pasan de honorarios a contrata, Sí. pero esos siempre estuvieron en el subtítulo 21. Esos No. 22. ¿O de dónde vienen? La norma de que nos establece Explíqueme bien. ¿Quiénes son esos 22 y quiénes son los otros 5? Porque hay una... Claro, sí. Lo que pasa es que fueron 27 en total los funcionarios que pasaron de honorarios a contrata. Ya. Y nosotros, la diferencia entre los que teníamos disponible a través del presupuesto y este traspaso, o sea, el presupuesto vigente y el traspaso disponible en plantas y contrata, con el traspaso se sumaron, quedamos en 417, lo que significa que es un aumento del disponible que teníamos de 412 en el presupuesto vigente, 512 a 517. Pero no es personal nuevo. No, es personal que estaba en el servicio en calidad de honorario y que fueron traspasados a contrata. Ya,
segunda... Ellos, por su intermedio, presidente, señor Galilea, ellos además, no es que pasen ahora, sino que pasan en el presupuesto que estamos presentando, o sea, pasan en el presupuesto siguiente a... Claro, exactamente. Después, esto no es tanto pregunta, sí es pregunta, pero con opinión de por medio. En todo el subtítulo 24, las grandes rebajas en términos relativos y absolutos en la DOS, en el Fondo de Fomento de Medio de Comunicación, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, el Observatorio de Participación Ciudadana, en fin, y el Portal Único de Fondo Concursable. Y los que menos tienen rebaja, uno que no tiene ninguna rebaja, que es la SECOM, y lo siguiente, el seguimiento de política de gestión institucional. Entonces quería saber cuál fue el criterio, porque estamos todos conscientes, sobre todo después del informe del CFA hoy, de que hay que hacer un esfuerzo de ajuste. Pero si yo hubiera estado en los zapatos de la CGGO, yo hubiera optado por ser más drástico, por así decirlo, en apretarme el zapato en lo administrativo interno y en haber cuidado los fondos que se traspasan a la ciudadanía. ¿Ya? Eso hubiera sido mi criterio. No cuidarme tanto a mí, sino que cuidar al usuario, a la organización social, los fondos de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería saber cuál fue el criterio en esto, por qué unos fondos los más internos, lo que es seguimiento, lo que es propiamente SECOM, que sé yo, no, eso no se toca nada. En cambio, sí se toca lo que son fondos de medios, que nos importa mucho a todos, fondos de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería entender cuál fue el criterio de ahí. Y aprovecho de preguntar, el año pasado, la SECOM, no sé si recuerda usted que hubo toda una discusión de suplementación de fondos del Tesoro, en fin, que quedó expresamente limitado, pero tengo entendido, según los analistas nuestros, prohibido. Que, está bien, no llegaron platas del Tesoro, pero sí hubo un traspaso interno, no sé si desde el 22 creo, a la SECOM por unos 200 millones de pesos, hubo igual reasignación. Entonces, quería aclarar si eso era estrictamente así. Pero lo que más me importa es el criterio del apriete del cinturón. Yo vuelvo a decirle, si hubiera estado en sus zapatos, hubiera privilegiado no apretar tanto en lo que eran transferencias a la comunidad y hubiera apretado más bien puertas adentro en el esfuerzo que todos entendemos que hay que hacer presupuestariamente en el país. Eso, presidente. Sus criterios. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, presidente, señor Galilea. Bueno, yo quiero defender el rol también porque, claro, esta pregunta ya implícita una crítica también a la Secretaría de... ¿Ah? Ya. Ya. Entonces, yo le iba a contar que efectivamente existen procesos de reasignaciones internas del ministerio que no quedaron establecidas dentro de los acuerdos con el Ejecutivo el año pasado, pero por una cuestión muy simple, porque nosotros siempre fuimos claros, senador Galilea, también en decirles de que lo que se estaba presentando, lo que se estaba aprobando era un presupuesto deficitario del servicio, porque nosotros no estamos acá en el momento cuando vimos el presupuesto, que ya hay compromisos además de por medio, no estábamos defendiendo simplemente un programa, también estamos defendiendo personas que prestan un servicio al gobierno y que cualquier gobierno que llegue va a necesitar a profesionales expertos en materia, por ejemplo, de comunicación. En el caso de SECOM, yo destacaría cada una de las unidades, pero me quiero enfocar, por ejemplo, en la unidad de marketing del Ministerio de Secretaría General de Gobierno a través de SECOM. Es un departamento que viene de continuidad del gobierno anterior. Es un departamento además que ha tenido éxitos en las campañas comunicacionales que han realizado, o sea, han ganado premios internacionales por las campañas que han realizado y prestan asesoría a todo el gobierno en todas las campañas comunicacionales que se hacen. Porque a veces se ve como si fuera solo del Ministerio Secretaría General de Gobierno y la labor que ellos realizan y ellas realizan, los funcionarios y funcionarias de Secretaría de Comunicaciones, es una labor
para todo el gobierno. Desde la bajada, desde cómo comunicar ciertas políticas, como también nosotros a través de las redes damos una imagen de gobierno, que también es labor de la Secretaría de Comunicaciones, que está establecida de esa manera, porque es la coordinación comunicacional del gobierno en su conjunto. Cada ministerio, cierto, tiene su departamento de comunicaciones, pero las capacidades se hacen pocas. Entonces, la labor que realizamos a través de ella es un labor para el gobierno en su conjunto. Así lo han realizado todos los gobiernos hasta la fecha. Pero también es cierto que se ha ido reduciendo permanentemente el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones. Y por tanto, el presupuesto que nosotros hoy día estamos presentando un presupuesto de continuidad, pero no es un presupuesto suficiente para financiar la Secretaría de Comunicaciones. Es un presupuesto insuficiente. Este presupuesto que nosotros presentamos tampoco es el presupuesto original que nosotros le presentamos al momento de conversación, ¿no? De interacción que se hace con la dirección de presupuesto. Uno siempre aspira a tener más, pero también nosotros sabemos en que aquí podemos ajustar ciertas cosas, y es por eso que nuestro presupuesto de nuestra partida de presupuesto, se reduce en un 3,1% en general. Estamos hablando de un presupuesto que de 27.000 millones, que equivale a 28 millones de dólares, y que a grandes rasgos además estamos abordando lo que nos corresponde abordar por ley, que está establecido de esa manera al Ministerio de Secretaría General de Gobierno. La directora quería... Con eso me explica o justifica la redistribución interna del subtítulo 22 al 24 para efectos de SECOM de los 200 millones de dólares. Pero la pregunta que más me interesaba a mí era, y me parecía a mí que yo hubiera tenido un criterio distinto. Ustedes apretaron mucho lo que era la DOS, fondos concursables, etcétera, 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 y como que no tuvieron esa misma voluntad para apretarse el cinturón internamente. Yo hubiera privilegiado a las comunidades o a los fondos de comunicación y hubiera apretado más las platas de SECOM y de seguimiento, sobre todo de seguimiento de política, que es donde creo que se puede hacer un esfuerzo relevante. Entonces quería saber cuál fue el criterio para eso, porque a lo mejor podemos encontrar una alternativa. Muy bien. Senador, Presidente, por su intermedio. ya tiene la palabra. Es que no quiero que salga el tema que está el señor Galilea, así que prefiero que sigan en ese tema. Correcto. Subsecretario. Perdón. Sí, la directora de DAF, presidente, gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, senador, entiendo su preocupación, pero le quiero decir que nuestro presupuesto y la solicitud de presupuesto mantiene una continuidad operativa. Las únicas rebajas que usted puede observar que están contenidas en la presentación tienen que ver con los traspasos de honorario a contrata. Por lo tanto, no se ha tocado la línea programática de ninguno de los programas que están en el subtítulo 24, sino que las rebajas obedecen solamente a los traspasos que se hicieron del 24, que son las 22 personas que usted mencionó en algún momento, que se traspasaron de honorarios a contrata. Porque usted sabe que para el traspaso de honorario a contrata no se asignan nuevos recursos, solo se mueven de lugar. Por lo tanto, las personas que pasan de honorarios del subtítulo 24 a contrata pasan sus mismos recursos, que son para el pago de sus remuneraciones, pasan al subtítulo 21. El resto no se ha tocado y mantiene continuidad del servicio. Por lo tanto, no ha sido rebajada la ejecución programática de ninguno de los programas. Así es. No en lo operativo Así es. Salvo en DOS que hay una rebaja adicional de 127 millones que se hizo en este presupuesto. Pero todos los demás obedecen los 22 cupos de traspaso que son de programas del 24 al 22 y los 5 adicionales que usted mencionaba en antes son del mismo honorario del subtítulo 21 a contrata del subtítulo 21. Eso respecto a los traspasos. Y efectivamente... Senador Galilea, por su intermedio, presidente, quiero mencionarle que nosotros como servicio hemos hecho un esfuerzo administrativo importante
de reducción de recursos, porque la rebaja que usted menciona, el traspaso que usted menciona, ha significado contraer la línea operativa básica del servicio. Por en el subtítulo 22 dejamos de comprar cosas, dejamos de ocupar en materiales de consumo y de uso, etcétera, que es la operatividad propia del servicio para poder cubrir la diferencia negativa que tenemos en el subtítulo 24. En el Congreso el año pasado lo que se acordó fue que no existieran recursos adicionales para SECOM, pero se planteó específicamente que sí podía haber una reasignación interna para cubrir los déficits generados y por lo tanto, tanto en el presupuesto 2025 como en el presupuesto 2026, usted puede observar que hay una contracción de los recursos, del uso de los recursos de carácter operativo. Por lo tanto, el servicio efectivamente está haciendo un esfuerzo importante que contrae el presupuesto en la línea operativa básica. Muchas gracias. Gracias, directora. Senador Macaya. Perdón por la entrada y salida, tiene que ver básicamente con las votaciones que se están dando en la sala, así que, pero yo quería hacerle la pregunta al Ejecutivo respecto a, y quizás ni siquiera al Ejecutivo, más bien a la Dirección de Presupuesto, entiendo que está la sectorialista acá, porque ya ni siquiera voy a hacer un juicio de valor como se ha hecho en las sesiones anteriores o se hizo en la mañana, pero ¿cuál es la razón por la cual en algunas presentaciones de presupuesto está el tema inflactado respecto al subtítulo 21 y en otros no? Acá ustedes están asumiendo la realidad o sea, para entenderlo, porque la explicación que se nos ha dado de la DIPRES es que esto es una regla que se había aplicado a todo el presupuesto, pero nos hemos encontrado con que ayer en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, en este presupuesto yo veo que acá está hecho el tema de valor nominal del peso del 2026 a 2025. O sea, en el fondo quiero entender por qué razón hubo alguna instrucción de cambiar o ustedes lo hicieron así, tenían independencia y libertad, tanto a la sectorialista de la DIPRES como a... Porque en la mañana también se hizo un punto respecto a esto y considerando que en diciembre vamos a tener una discusión, negociación de reajuste del sector público, que en algunos casos uno puede entender que es más justificada que en otros. Se lo hicimos mención así expresa ayer a la Contralora, que nos parece que ahí es donde evidentemente más hay ministerios donde tiene bastante más sentido que en otros, pero desde ese punto de vista entender cuál es la razón por la cual acá sí y en otros casos no, a la sectorialista sobre todo. Sí. Si quiere, toma el micrófono. Se puede sentar acá si quiere, para que quede en el acta. El acta. Don César Manríquez, de la DIPRES. Presidente, senador, básicamente lo que se está presentando es un presupuesto base comparable. Años anteriores, cuando se presentaba presupuesto, se presentaba el presupuesto del año siguiente con el reajuste puesto. La ley de reajuste va a ser un proyecto que va a mandar el presidente en diciembre. Ustedes lo van a discutir, lo van a aprobar. Después se incorpora ese reajuste aprobado por ustedes. Las leyes anteriores, el reajuste está concluido. Acá viene exactamente como ha venido en los últimos 30 años, porque en el fondo se dice, y si uno revisa la columna, subtítulo 21, gasto en personal, aparece en pesos del 2026, sí, lo que fue el año 2025. Y el año 2026 en pesos, por cierto, de 2026, y eso da una variación del 3%, lo que uno asume que dentro de ese inflactor ya está incorporado parte del reajuste del sector público. En otros presupuestos, menciono el de la Contraloría, menciono varios más que hemos revisado, la Secretaría ahí puede tener memoria de cuántos presupuestos hemos revisado, SECPRES y otros, no vienen pesos nominales 2026, el cálculo en la columna del 2025. O sea, lo que se está haciendo en este presupuesto, usted el sectorialista, es lo mismo que se ha hecho en los últimos 30 años. Mi pregunta es por qué en otros, quizás ustedes no son la anomalía, pero en la gran mayoría, y lo ha explicado así el ministro Grau, lo planteó el senador Daniel Núñez, o sea, en el fondo, ¿por qué se hace o se está haciendo una distinción? Porque lo que dice usted es correcto, esto es como probablemente me imagino que es sectorialista hace muchos años y es probablemente como lo han hecho históricamente y probablemente esta es la modalidad correcta. Desde la DIPRES se ha mencionado y desde el Ministerio de Hacienda se ha mencionado que esto es una recomendación del Consejo del Gasto Público, el Consejo Asesor, pero acá no se estaría recogiendo ese consejo. Eso es lo que quiero entender y quizás el Ministerio tiene alguna información adicional. Por su intermedio, presidente, senador Macaya, no, solamente una apreciación, que aquí hay no está inflactado tampoco el nuestro. La variación de precio de monto que está acá tiene que ver solamente con el proceso de traspaso de honorarios a contratas que mencionamos antes, pero no tiene que ver con
El 21 no está inflactado, el resto sí. Sí, el 21 no. 24, Eso sí, claro. No, por eso hago la salvedad del 21, porque el 21 no está inflactado. En el caso de nuestro ministerio. Ah, pero no, o sea, lo que dice arriba no es correcto, entonces, o sea, tendría que haber Es un asterisco, error, tendría que haber un exactamente. asterisco que dijera que eso no está infractado a pesos del 2026. Correcto, tenemos que hacer la diferenciación del 21 O respecto sea, de ha los sido tan presupuestos. polémico este tema que yo creo que una cuestión no menos cosmética para aclararla, porque en el fondo, o sea, este tema viene siendo noticia, entre comillas, acá por lo menos de hace unos 6 o 7 días. Sí. Fue parte de la discusión ahí en la mañana en la sala. Escucha, para por lo menos tener una claridad, de nuevo, y ni siquiera quiero hacer un juicio de valor, porque acá el planteamiento que, por ejemplo, hizo el senador Núñez hoy día, a mi juicio es correcto, de que, entre comillas, se está ocultando información respecto a lo que va a ser el eventual reajuste del sector público, o asumiendo incluso que puede no haber reajuste del sector público. O sea, por eso me parece que es relevante que al menos la información que se entregue en estas presentaciones sea la correcta. Nosotros la corregimos, presidente. Solo para completar, Senador. de hecho, en la exposición del CFA hoy en la mañana, aclaró el punto de que lo que envió el presidente de la República fue reajuste nominal cero respecto de todas las remuneraciones del Estado. Después, ¿qué es lo que va a hacer en la ley de reajuste? Harina de otro costal, pero en todos los cálculos que hace el CFA apunta a esto y que además, si es que se llegara a un acuerdo, no sé, de reajuste real cero, bueno, todo eso va teniendo impactos presupuestarios de magnitud fuerte. El subtítulo 21, si en términos generales la remuneración, entiendo que es como un cuarto del presupuesto total de la nación, corríjame la DIPRES. Es decir, el impacto es muy, muy, muy grande. Entonces, tener claridad en esto, como decía el senador Macaya, es absolutamente primordial. Subsecretario. Por eso yo inmediatamente consulté y hice la corrección correspondiente, presidente, senador Macaya, para aclarar el punto. Bueno, y en la lámina del subtítulo 24, nosotros ahí podemos visualizar cómo está distribuido los distintos programas a nivel presupuestario. Ahí ustedes saben, el fondo de medios ocupa el 42% de nuestro presupuesto. En el subtítulo 24 y también el fondo, el FOIP, el 24% y el resto se distribuye de acuerdo a cada programa, el observatorio el 1,8%, el portal de fondos, que el portal de fondos es una herramienta que viene desde la ley de proceso de transformación digital del Estado, que quedó el 2019 y que nosotros hemos ido incorporando mayor cantidad de servicios de ministerio para que puedan postular a través de este portal, que tiene la particularidad en que hay un trámite, por ejemplo, con el registro civil de las organizaciones sociales que antes tenían que hacerlo presencialmente y a través de la clave única la pueden hacer acá directamente. Entonces es un portal que hemos ido dando cuenta a las distintas instituciones, nos juntamos con la Asociación Chilena de Municipalidades para también invitar a más municipios a sumarse a esto, con varios gobiernos regionales que son parte de este y también varios servicios públicos. Así que invitamos a quienes están siguiendo esta sesión también a visitar el portal de fondos del gobierno. Fondos del Estado, en verdad, fondos.gov.cl son los distintos fondos del Estado. Y la División de Organizaciones Sociales ocupa el 9,2%, la Secretaría de Comunicaciones el 6,5% y Seguimiento de Políticas Públicas el 12,4%. Bueno, ahí está el detalle de lo que ya nosotros hemos conversado respecto de la división de organizaciones sociales, de cómo está distribuido su presupuesto, la variación negativa del 40,1% que tiene, que en gran parte corresponde al proceso de traspaso de honorarios a contratas, la Secretaría de Comunicaciones, la variación en cero que tiene, el seguimiento de políticas públicas, la variación negativa, el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación. En lo que respecta, aquí ustedes ven dos montos en el fondo. Ahí. Uno, lo que se hizo en el presupuesto es que se separó lo que es el fondo, lo que se transfiere a terceras personas a través de los adjudicatarios del fondo y lo administrativo. Entonces, el 2409 corresponde a la parte administrativa del fondo.
son funcionarios y funcionarias, servidores del Ministerio de Secretaría General de Gobierno que se encargan de gestionar el proceso, de hacer seguimiento, adjudicación del fondo, hacer las sesiones y todo lo demás, y la gran parte de los 2.519 millones que van directamente a adjudicatario de este fondo. En lo administrativo también nosotros tenemos una variación negativa. En administrativa hablamos de personas y esta variación negativa tiene que ver con personas que fueron traspasadas también de honorarios a contrata. En la lámina siguiente, ustedes ahí pueden visualizar la distribución del fondo, que esto está establecido por ley, y se establece que un 10% para la región metropolitana y proporcionalmente para el resto de las regiones. ¿Sí? ¿Pregunta? El senador solicitó una minuta sobre. Ah, sí, la anotamos para compartírsela. Sí. Este es el detalle general, pero nosotros le vamos a compartir ahí el detalle de los adjudicatarios del fondo a las integrantes de la comisión. En el fondo de perdón. Diputado Luis Cuello. Gracias, presidente. Es sobre el punto, eso lo interrumpí. Mire, es sobre cuál es el impacto de esta rebaja en el fondo de medios, que alcanza casi el 30%, 29%, desde el punto de vista de la operatividad del fondo, de su asignación. ¿Qué impacto tiene? Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, diputado Cuello, no tiene un impacto en verdad porque son personas que van a seguir en el servicio, son disponibilidades porque son traspasos de honorarios a contrata. Entonces, esta parte corresponde a lo administrativo, ellos van a seguir siendo solamente que en calidad contractual distinta. En el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, que es el FOIP, tenemos la misma situación, ¿cierto? Un proceso de traspaso de honorarios a contrata, que tiene lo administrativo del fondo, y la parte de transferencia del fondo se mantiene continuidad con los 1.529 millones y fracción. También nosotros le adjuntamos en la presentación un desglose de cómo está distribuido el fondo, cuánto dinero corresponde a cada distribución y el porcentaje que le corresponde a cada región. El Observatorio de Participación Ciudadana también registra una variación negativa que tiene que ver con un proceso de traspaso de honorarios a contrata del 32,1%. Este es el observatorio, usted quedó establecido en la ley 20.609 a cargo de nuestro ministerio, que tiene que ver con la ley antidiscriminación, promulgada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y en el gobierno quedó establecido nuestro ministerio y nosotros hemos dado seguimiento también al observatorio, ha ampliado la cobertura, generando diferentes instancias también de acuerdos, de convenios con otros organismos para fortalecer la labor del observatorio y también la cobertura que estos tengan, y además como está ubicado en Santiago en una zona que es un barrio histórico como es el barrio Las Tarrias, también hemos a través de un convenio con el Servicio Nacional de Patrimonio hemos firmado y creado una biblioteca, el Biblioespacio Ciudadano, para que esté a disposición de toda la ciudadanía, ir, leer un libro, compartir, tiene lugares también para que puedan ir con sus niños y dejarlos en la misma biblioteca y los padres y madres puedan trabajar o desarrollar alguna actividad. En el portal único de fondos concursables, que es, ¿dónde está el portal? Acá. También tenemos una variación negativa que corresponde a un proceso de traspaso de honorarios a contrata, un 19,4%. Y el subtítulo 29, que es la adquisición de activos no financieros, también hay una variación negativa del 16,68%, que equivale a 51 millones y fracción menos que el presupuesto vigente. Es cuanto yo les puedo informar de nuestra presentación presupuestaria, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Saludamos también al senador Ricardo Lago, que se ha incorporado a la subcomisión. No me enojé ni me fui, pero Tiene la palabra, ahora veríamos el Consejo Nacional de Televisión. Tiene la palabra el presidente, señor Mauricio Muñoz. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludo a los integrantes de la comisión.
En primer lugar, hacer notar que me acompaña la consejera del CNTV, doña Adriana Muñoz, por solicitud expresa del órgano colegiado que dirige esta institución, además de la directora de Administración y Finanzas, la directora del Departamento de Fomento del Consejo y la directora jurídica. Quisiera solicitar, Presidenta, hacer una exposición global para luego solicitar otorgar la palabra a la directora de Administración y Finanzas para ver algunos detalles respecto de las distintas subtítulos, digamos, que componen el presupuesto del Consejo. Lo primero es, si lo adelantas, no funciona. Ahí sí, Luis de Murphy. Lo primero es hacer mención a la cifra global de la propuesta del proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, que contiene una variación porcentual positiva de 12,3%, que tiene una explicación para verse tan abultado que lo explicaremos un minuto. En segundo lugar, dentro de los componentes, el subtítulo 21 en personal es una variación positiva de 3,1%. Debo decir de inicio que eso no considera corrección por inflación. En tercer lugar, en bienes y servicios, un presupuesto de continuidad con una variación muy marginal del 1,1%. El subtítulo 24, que es sumamente importante para el Consejo porque tiene que ver con fondos que nosotros disponemos para financiar series de televisión de calidad, tanto de calidad, digamos, y que año a año se realiza ese concurso. Existe una variación positiva del orden del casi 38%. En estricto rigor, eso significa que lo siguiente: el fondo con presupuestación anual, pero con ejecución trianual, dado que los proyectos audiovisuales toman un tiempo entre 2 y 3 años de efectivo desarrollo para poder salir en pantalla, durante algunos años aprobados fueron acumulándose precisamente porque en el desarrollo de los proyectos los fondos que estaban destinados para el año siguiente no se ejecutaban, sino que quedaban pendientes. Y eso, en algún minuto fueron retirados esos fondos desde las cuentas del Consejo y hoy día están siendo reincorporados. Sin perjuicio que, en todo caso, sí hay una variación del orden de los 600 y tantos millones de pesos respecto de los fondos que teníamos el año pasado. La mayor parte de ese presupuesto está considerado para financiar gastos de arrastre de los proyectos en ejecución en el Consejo. Otro capítulo importante tiene que ver con el programa de televisión cultural y educativa, que tiene una variación de continuidad. El fondo, una mención a propósito de la disminución de los gastos operacionales para efectos de el funcionamiento del Fondo de Apoyo a los Programas Culturales. Es una variación negativa que tiene que ver básicamente con generar economías y eficiencias, digamos, en esos gastos administrativos. Para realizar las 4 grandes funciones del Consejo, que son conocidas, pero vale la pena recalcar, que es la supervisión y fiscalización de la televisión abierta y los servicios limitados de televisión, el financiamiento de series de televisión de calidad, la televisión educativa y la función de estudio sobre la pantalla, la emisión de pantalla y los contenidos y consumo de contenidos audiovisuales. El presupuesto global, en definitiva, alcanza los 13.666 millones, con las consideraciones que enseguida vamos a exponer, si el presidente se lo permite. La directora de Administración y Finanzas, Pilar Gutiérrez. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, paso a informar de cada uno de las disminuciones y de los aumentos que ustedes pueden visualizar en nuestro presupuesto. Respecto a gastos en personal, Si se puede identificar para que quede en el acta. Pilar Gutiérrez, jefa de División de Administración, Finanzas y Tecnología del CNTV. Gracias, presidente. En el caso de gastos en personal, nosotros tenemos un presupuesto de continuidad. En la lámina siguiente vamos a entrar un poco más en profundidad a revisar el área.
Respecto a bienes y servicios de consumo, también continuidad, y tal como le explicaba el presidente recientemente, el presupuesto que aparenta tener un aumento, en realidad son recursos que estaban comprometidos con anterioridad y que estaban en el Consejo Nacional de Televisión, pero que el 2021 se devolvieron al Tesoro Público, todo esto en contexto de pandemia, y que nosotros hemos empezado a ordenar estos proyectos, se han empezado a ejecutar y que efectivamente durante el próximo año se visualiza que aumentaría el pago y el cierre definitivo de proyectos en cerca de 1.900 millones de pesos. Respecto al subtítulo 21, y precisamente por los temas que son hoy día de actual preocupación, nos ha parecido relevante poder mostrar cuál ha sido la dotación desde el año 2021 hasta el 2025, donde se puede apreciar que efectivamente el Consejo Nacional de Televisión no ha tenido grandes movimientos, que más bien aquellos cambios significativos que uno pudiera identificar están más bien vinculados que durante todo este proceso se han traspasado 20 personas de honorarios a contrata en estos periodos que están autorizados particularmente caso a caso por la propia Dirección de Presupuesto y que también es tomado razón por la Contraloría. Y que con el presupuesto que nosotros tenemos actualmente podemos visualizar un déficit de cerca de 125 millones para el próximo año, pero que estamos trabajando con la Dirección de Presupuesto para poder regularizarlo y que hemos logrado identificar que uno de estos diferenciales tiene que ver con que la ley históricamente ha considerado el financiamiento para una sesión del Consejo, cuando la ley orgánica en realidad dice que deben sesionar por lo menos 2 veces al mes y que finalmente terminan siendo entre 4 y 5 sesiones. Por lo tanto, es un tema que en lo sucesivo debería identificarse y poder tener el financiamiento de manera completa. Es muy relevante acá señalar que este organismo autónomo tiene recursos asociados y una ley de planta particular que, por ejemplo, señala que los directivos son por alta dirección pública, que también existe una asignación por fiscalización de cerca de un 9% que se ha ingresado durante este año formalmente a la IPRES una solicitud de revisión respecto a la constitución de este porcentaje en particular, ya que comparado con otros organismos fiscalizadores, en el caso de los profesionales del Consejo Nacional de Televisión, se provoca una diferencia en que, por ejemplo, un grado del Consejo Nacional de Televisión, un grado 8 profesional, es equivalente a un grado 14 profesional de otros órganos fiscalizadores. Por lo tanto, ahí es una situación que nos ha parecido de toda justicia como Consejo, como institución, levantar para que pueda ser revisada en algún momento respecto a esta disparidad y a esta diferencia de las remuneraciones que tienen nuestras y nuestros funcionarios respecto a otros funcionarios que ejercen en otros organismos fiscalizadores. Respecto al programa de TV cultural, educativa e infantil, actualmente se considera un crecimiento de 21 millones aproximadamente por el costo de la elaboración de las producciones que, como ustedes saben, son producciones que además se trabajan con el currículum del Ministerio de Educación, por lo tanto son altamente utilizadas en las distintas instituciones educativas de nuestro país y a nivel internacional, que tienen más de 812.000 suscriptores, que la cantidad de visualizaciones y de utilización de estos instrumentos que se desarrollan en el Consejo es muy alta. Estamos calculando que aproximadamente vamos a tener que dejar de realizar una serie durante el año. Estamos financiando en el 2025 6 series que están en rodaje y además se está haciendo 116 nuevos capítulos donde se está incluyendo el lenguaje de señas. El próximo año calculamos que con este presupuesto podemos realizar solamente 5 de estas series y además muy importante, lo conversamos en las anteriores sesiones el año pasado y también cuando vimos en la ejecución. Este es un programa que tiene considerado la autorización de un honorario y que para el 2026 se repite con un honorario anual de 5 millones de pesos, lo que significa que es imposible que nosotros podamos tener una persona con jornada completa y es una de las cosas que hay que considerar de por qué hay que tercerizar parte de los servicios y por qué es tan relevante si se baja o no el presupuesto respecto a CNTV infantil. Respecto al Fondo de Apoyo a Programas Culturales, el presupuesto vigente es de 5.000 millones aproximadamente.
Nosotros teníamos proyectado para el año 2026 7.577 millones como parte de las necesidades, eso consideraba 6.900 millones aproximadamente de proyectos de arrastre y 614 millones aproximadamente para el concurso 2026. El concurso se realiza anualmente, es de ejecución progresiva y gradual. Por lo tanto, se paga solamente el 10% de la primera cuota para el fondo 2026. El proyecto que se les está presentando hoy día tiene 6.960 millones, que el crecimiento, cuyo crecimiento que es cercano al 33% en esta materia en particular, está más bien relacionada con el reintegro de recursos que el 2021 se habían llevado al Tesoro Público por no estar siendo ejecutados en ese minuto, por lo tanto, no significa un aumento de gasto real, sino más bien que nosotros estamos recuperando parte de esos recursos que se habían llevado en ese minuto, que era en el fondo de crisis y que se requería para otras materias. Durante la formulación presupuestaria, y esto lo ponemos acá y lo relevamos porque es probable que tengan algunas consultas durante los siguientes meses, particularmente por los grupos de actores y de artistas y realizadores que se ven afectados. Nosotros habíamos incorporado 351 millones para poder pagar los derechos de las obras audiovisuales, que son leyes en el fondo con las que nosotros debemos cumplir. La Ley Orgánica Constitucional a nosotros nos pide que tengamos espacios de difusión de las obras. Nosotros hoy día tenemos una plataforma que se llama CNTV Play, que tal como hemos conversado en otras oportunidades, tiene más de 1.635.000 visitas en los últimos 24 meses, y esta plataforma nosotros la estaríamos dando de baja en diciembre, ya que no tenemos los recursos para poder pagar estos derechos, pero sí estamos evaluando y analizando con el Ministerio de Cultura o con otros, por decisión del Consejo, por supuesto, que se pudieran llevar alguna otra plataforma del Estado y que permita en el fondo como tener todo un repositorio único del Estado respecto a las obras audiovisuales. Eso respecto, yo les había indicado recién los 617 millones. Aquí hay un punto en el que pido especial atención el señor, no lo voy a decir yo, dígalo usted, por favor. Hay un tema bastante relevante que tiene que ver con las glosas. El presupuesto nuestro está... Perdón, antes que entre el tema de la glosa, que ya me imagino que... No, pero es súper breve porque tiene que ver con el proyecto. 15 minutos. No, es súper breve, son 2 láminas. No sé si me interrumpió. ¿Dejo acá? Ok. ¿Termino? ¿Sigo? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Digo que puedo hablar 15 minutos más. Ya, lo voy a hacer en menos de 15 minutos, presidente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos, actualmente nuestro presupuesto está radicado en el Ministerio de las Culturas y las Artes, en la Subsecretaría del Ministerio de las Culturas, y viene con una limitación, la del fondo, el presupuesto del fondo, tanto del fondo de audiovisual, pero también de TV cultural e infantil. Lo que significa para nosotros varias restricciones respecto a que mientras no se hace la transferencia consolidable, no se ejecuta esa transferencia efectiva de recursos, nosotros entre los meses de enero y marzo, por ejemplo, durante el 2025, no tuvimos los recursos para poder pagar a las obras audiovisuales y otros compromisos, como por ejemplo a las productoras que había que iniciar la compra de mercado público. Actualmente hay una glosa propuesta en el Ministerio de Cultura que pondría una condición particular para cumplir al CNTV para poder realizar el concurso del año 2026. Esta glosa, con una similar redacción, está propuesta también en el proyecto de presupuesto 2026 del propio CNTV, y tal como lo conversamos en la sesión donde presentamos la ejecución de este año, en el mes de septiembre nosotros ya estamos trabajando en el fondo y en el programa y en el concurso para el año 2026. Hemos avanzado en una importante alianza con la misma CGCOP, donde nosotros vamos a poder realizar nuestro concurso dentro de la plataforma, y que es parte de los ahorros que ustedes pudieron ver en la primera lámina, donde nosotros estamos pasando de haber tenido un gasto de sobre 400 millones de pesos anuales, haberlo bajado a 100 millones de pesos anuales en el subtítulo 29, precisamente por esta alianza. Por lo tanto, esta condición en el fondo de que este concurso no se pudiera realizar el año 2026, la verdad es que es físicamente inmaterial por los tiempos imposible de cumplir
por los tiempos que lleva la ejecución que ya empezó con un año de anterioridad. Así es que eso me importaba como señalar que ahí hay una preocupación especial de parte del Consejo para que se pudiera revisar la glosa y, por supuesto, nuestra solicitud es que por favor la revisen y vean que es inviable para nosotros poder ejecutar el proyecto del fondo, el concurso del fondo el próximo año si es que se mantiene esa condición. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Pilar. Tiene la palabra el diputado Luis Cuello. Muchas gracias, presidente. Presidente, quedo preocupado por este presupuesto, porque si uno lo suma un escenario donde hay una alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que significa en la práctica que la industria financiera entrega una mirada, un pensamiento único tras de la televisión, ciertamente que una herramienta para democratizar son el fondo de medios, que ya se expuso en la primera parte, y otra herramienta muy valiosa son los fondos del CNTV. Entonces, creo que algunas reducciones me parecen bien alarmantes, por ejemplo, la que indica que se va a forzar el cierre de esta plataforma CNTV Play, que sin duda que es una alternativa a lo que se transmite a través de los medios de comunicación. Y además de la glosa que creo que también coincido que debe ser revisada, pero además de la glosa creo que también es importante que hagamos una revisión respecto a estas reducciones que van a obligar a reducir series que se producen, muchas de ellas son premiadas siempre, las que produce el CNTV o las que financia el CNTV, si sea reducir una serie menos, o sea, a ver, una serie menos este próximo año. Y también me parece muy preocupante lo de el cierre de la plataforma. Hay otro elemento que me gustaría preguntar como consulta, que tiene que ver con la capacidad de fiscalización, porque me gustaría conocer cuál es el aumento o reducción de la cantidad de denuncias que se hacen al CNTV, que es una de las funciones de fiscalizar el correcto funcionamiento de los canales de televisión, puesto que observo que se mantiene la misma dotación que se encarga de esa fiscalización. Entonces, creo que también acá es importante la oportunidad, o sea, como órgano que cumple funciones de fomento, pero también de fiscalización, es importante la oportunidad, y ciertamente cuando se incrementan las denuncias por las distintas causales que están en la ley orgánica, eso puede también significar demora si es que han aumentado. Por eso me gustaría que se pudiera explicar si estas denuncias han variado en número, y además considerando que implica esto también muchas veces que los propios canales recurren a los tribunales para poder revertir las multas o las sanciones. Entonces, creo que son elementos importantes, pero creo que lo más preocupante, a mi juicio, y que yo creo que también eso implica hacer una revisión de la votación de esta partida, tiene que ver con la reducción que tiene impacto en el financiamiento de programas culturales del CNTV. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Señor presidente. Presidente, muchas gracias. Dos cuestiones le quisiera solicitar. En primer lugar, abordar lo que ha planteado por su intermedio el diputado Cuello. Y en segundo lugar, exponer dentro del limitado tiempo que tenemos, que se nos ha concedido con la prórroga, un planteamiento de la consejera Adriana Muñoz que tiene que ver precisamente con las cuestiones que aquí estamos discutiendo. Respecto a la pregunta concreta sobre fiscalización, el gran cambio que ha habido desde el año pasado hasta este año es que gracias a suplementos presupuestarios del año pasado, adquirimos implementos con inteligencia artificial que permiten reforzar el trabajo de los fiscalizadores, de manera que van más o menos con el mismo personal que hoy día trabaja en la visualización de pantalla. Podemos contar con un preinforme que permita que ese visualizador tenga parte importante de su trabajo hecho de manera de poder incrementar el análisis de las denuncias que nos llegan. Y no solo las denuncias, sino que incrementar la fiscalización de oficio, que parte importante del trabajo del Consejo es precisamente levantar esa fiscalización de oficio. Consecuencia, en términos de fiscalización, en un sentido estricto, dada esta mejoría tecnológica, el Consejo puede permitirse mantener su trabajo en fiscalización. Las denuncias son más o menos estables. Hay periodos en que se incrementan esas denuncias. No quisiera
señalar nada en particular, pero por ejemplo el Festival de Viña, un hito, digamos, en términos de incremento de denuncias. Los reality también son una ocasión de incremento de denuncias, pero en general se mantiene relativamente estable. Con la incorporación de inteligencia artificial vamos a poder aumentar mucho más la visualización que hoy día podemos hacer a través de los funcionarios del Consejo. Si me permiten mencionar lo que acaba de señalar el diputado, CNTV Play es la plataforma del Consejo para permitir visualizar gratuitamente a todos los chilenos y chilenas las series que ha financiado el Consejo, con algunas restricciones que tienen que ver con los derechos de autor, en fin. Pero en general están disponibles ahí. En segundo lugar, hay derechos intelectuales de interpretación que están regulados por ley respecto de creadores o respecto de intérpretes, actores, actrices, en fin, a los que legalmente nos correspondería hacernos cargo, pero no podemos porque no tenemos disponibilidad presupuestaria para aquello. Y respecto a la glosa número 7 en nuestro presupuesto 5, en el presupuesto de cultura, efectivamente lo que establece, como señaló la directora de la DAF, una condición que los hechos es imposible cumplir, que tiene que ver con que efectivamente hubo una cierta evaluación del programa, una evaluación. Este fondo se creó con un escenario de pantallas y de audiencia completamente distinto, solo televisión abierta. 30 años después lo que tenemos es streaming, tenemos internet, tenemos las plataformas de los servicios de OTT llamados así, que compiten con la televisión abierta, que hoy día en Chile representa 1/3 de todas las pantallas, los otros 2/3 es streaming. Entonces, la pregunta es cómo rediseñamos esto en un escenario completamente distinto, y estamos absolutamente dispuestos a trabajarlo, por supuesto, pero entendemos que las reformas se pueden hacer con las instituciones funcionando, sin necesidad de tenerlo. Entonces, presidente, si me permite dar la palabra a la consejera Adriana Muñoz. Gracias, presidente. Tiene la palabra la señora consejera Adriana Muñoz. Muchas gracias. Saludar a los colegas integrantes de esta comisión. No solamente para transmitir una preocupación del Consejo en relación a la consistencia normativa de la glosa. Observando la glosa, en su inciso primero, elimina el fondo. Lo elimina. Si ustedes pueden ver la glosa, no sé si está ahí, pero señala que para el 2026 no hay recursos. Inciso segundo, supedita la posibilidad de entregar recursos en la medida que se cumplan con una serie de requisitos observados al EPG. Entonces, no sé, en la opinión que hemos compartido, es que había al menos una tensión, o no sé, una colisión normativa, porque la ley de presupuesto, en nuestra opinión, no puede modificar o alterar disposiciones, funciones y competencias establecidas en una institución como el Consejo Nacional de Televisión, que en su artículo 12, letra B, creo, establece la disposición, administración del fondo asociado a recursos destinados desde la ley de presupuesto. Además, tiene una competencia constitucional, o sea, el Consejo se crea en el artículo 19 de la Constitución, en el numeral 12, inciso sexto, le entrega, ¿cierto?, crea y le entrega rango constitucional al Consejo. Entonces, ahí hay dos normas, una norma constitucional y una norma de ley, que en nuestra opinión está colisionando con una glosa de una ley temporal, como es la ley de presupuesto, ¿cierto?, que es anual, y que está eliminando en un acto, no sé, en un acto de un tipo que no es comprensivo de un sustento legal ni constitucional, facultades que tiene el Consejo y que por tanto el Consejo estaría imposibilitado de cumplir. Entonces, de verdad, es poco comprensible la construcción de esta glosa, pasa a llevar disposiciones constitucionales y legales, y en el Consejo hemos conversado de que tiene visos de inconstitucionalidad. Por otro lado, también la situación que tiene hoy día el Consejo, la forma como se le otorgan los recursos, que en el año 2020 hubo un cambio, ¿cierto?, que salió de la Subsecretaría de Cultura y pasó a ser parte de un programa, que en definitiva asoció el fondo a un programa de apoyos culturales del Ministerio. Ahora, sería importante conocer cuál fue el procedimiento a través del cual se produjo este cambio. Si fue vía legislativa o un mero acto administrativo. Porque si fue un mero acto administrativo tendríamos el mismo problema de colisión normativa.
de normas constitucionales y de normas legales. Entonces creo que en ese sentido la preocupación del Consejo es que hay poca prolijidad en la elaboración de una glosa que en definitiva está dejando una institución que tiene facultades, competencias legales y también constitucionales y lo deja sin funciones. Para que ello sucediera, tendría que haber ingresado a este Congreso una ley que elimine esas funciones, ¿cierto? Porque la ley 18.838 que creó el Consejo es una ley permanente, va a decir ilimitada. Y la ley de presupuesto es una ley temporal que dura un año. Y hay una, bueno, y por supremacía constitucional y ordenamiento jurídico de las leyes, existen rangos. Entonces, una ley de rango inferior, como es la de presupuesto, no puede eliminar facultades, competencias constitucionales y legales de una institución que está regida por esas normas. Entonces, esa es la preocupación que queríamos transmitirle, estimados integrantes de la comisión, en el sentido de que habría que revisar esa norma, esa glosa, y de verdad, aunque el Congreso puede aprobar o rechazar, pocas facultades hay en el debate presupuestario, poder llegar a eliminar esa o a rechazar esa glosa y abrir una posibilidad de conversación, porque no pueden ir sin un número. El inciso primero podría haber dicho ya, rebajamos, ¿no? Y supeditamos la ejecución a todas las observaciones del IPG que tiene el fondo. Pero no es así. Ahora el Consejo estamos contestes que un fondo que tiene 30 años, por cierto, amerita una reforma estructural. Y eso podría darse acompañado, ¿cierto?, de la ejecución del presupuesto que se defina para el próximo año. Eso es lo que nosotros planteamos. Por un lado, revisar de qué forma se produjo este traspaso, ¿cierto?, de asignaciones, ¿cómo se llama? La asignación fiscal directa. Aporte fiscal directo a la Subsecretaría de Cultura, al Ministerio de Cultura. Entonces eso también sería importante revisarlo. Son dos observaciones, señor presidente, que el Consejo trae a esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejera, señora Adriana Muñoz. Tiene la palabra el senador Ricardo Lagos. Sí, no, en relación al tema que mencionaba el Consejo, la consejera Adriana Muñoz, a quien yo saludé afectuosamente, entiendo que el organismo autónomo, se relaciona presupuesto propio, se relaciona a través de la CGGOV con el gobierno, etcétera, pero esta glosa la definió la DIPRE, entonces, la dirección de presupuesto, ¿dónde se tomó la definición de redactar esta glosa? Esa es la pregunta que yo hago. Si no hay respuesta, no importa, lo que contrataremos la especial mixta de presupuesto por esta etapa, porque hay que rechazar esta partida, la digo al tiro. Yo voy a estar en contra del CNTV, por no estar dando una explicación buena, para entender de qué se trata, porque tal vez hay una buena explicación, que no puede que no le guste al Consejo, pero tiene alguna explicación, tiene que haber, para hacer un cambio de esta naturaleza bien drástico. Entonces no sé si el Ejecutivo tiene explicación, o el sectorialista, o la sectorialista de DIPRE, para entender por qué se tomó esta decisión. De solamente honrar los compromisos anteriores, que no faltaba más que no se honraran los compromisos que se arrastraban, porque ya eso ya es otra cosa ya. Entonces, lo dejo a la inquietud nomás. Claro, por esta glosa no se pagan compromisos contraídos con anterioridad. No sé. Y sí coincido que después de 30 años cualquier institución requiere programa de gobierno, política pública, tiene todo, yo creo que hasta un deber plantearse si funcionan bien, mejor, etcétera. Pero de golpe y porrazo no me parece. Una pregunta, ¿el Consejo fue advertido de esto que podía ocurrir? Formalmente, digo yo, no sé. ¿Cómo discuten ustedes el presupuesto? ¿Van a Hacienda? ¿Lo representa el Ministerio? ¿Cómo? ¿Ustedes van? ¿Usted va, presidente, usted va? O no sé, ¿ya hablan con DIPRE? ¿Hablan con quién? No, en estricto rigor, la dinámica del Ejecutivo es que el ministro de Hacienda conversa con los ministros, o ministras, no con jefe de servicio. El Consejo es un organismo de rango constitucional, pero el presidente del Consejo, quien habla para efectos de la discusión presupuestaria, es un jefe de servicio. En consecuencia, la conversación es de ministro a ministro. Respecto del presupuesto general del Consejo, una conversación con la Secretaría General de Gobierno, dado que el año 2020 se trasladó los recursos del fondo al Ministerio de Cultura, la discusión sobre los fondos del Fondo de Fomento es con el Ministerio de Cultura. Entonces, el Consejo no participa en esa discusión. A nosotros nos notifica, es como opera con todos los servicios, y no va a hacer una crítica respecto a la discusión presupuestaria.
funciona así, ha funcionado así, siempre ha sido así. Sí, no, pero mi pregunta es, yo puedo entender de que el Ministerio de Medio Ambiente, que está ahí más alto en discusión ayer sobre una glosa, que no es el caso porque ustedes son un organismo autónomo, ¿ya? Con presupuesto propio. ¿Ah? Pero yo puedo entender que la Dirección de Presupuesto decía que no solamente no le pone recursos a un programa determinado, sino que además elimina la glosa. Yo puedo patalear, reclamar, pero no puedo tomar una decisión. Pero lo tomó de pre. Respecto al Consejo de Televisión, usted se relaciona con su homólogo de su nivel de jefe de servicio, con el CGGO, pero usted no habla con la DIPRE. O Ya. sea, con el sectorialista, que es una conversación, Está bien, si se quiere, no formal. Perdón, pero, presidente. por su intermedio, señor presidente, lo que quiero saber es, ¿hubo una instancia en que alguien le podría haber dicho, mi amigo, la glosa dice que te hacís cargo solamente de lo que tienes de deuda y nada para adelante? Esa es la pregunta. ¿En qué minuto eso ocurre? ¿Y quién toma dónde se toma esa decisión? No ando buscando responsabilidad, saber, porque el que toma esa decisión, o los que la toman tal vez, sean los indicados para dar una respuesta. Eso es lo que estoy tratando de llegar en esto. O tal vez cultura, ¿a dónde golpeó la puerta? Para saber qué pasó. ¿A qué le pido una explicación? Sí, correspondientemente, como decía el presidente, claro, una asignación que viene del Ministerio de Cultura donde se establece en nuestra ley la propuesta normativa con la glosa que nosotros conocemos ahora, pero no hubo interacción con, al menos con el Ministerio de Seguridad de Gobierno ni con el CNTV específicamente respecto de la redacción de esa glosa. O sea, no fue decisión del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, fue decisión de la Dirección de Presupuesto. Ya. La Dirección de Presupuesto redacta la glosa. Eso fue lo que redactó la glosa. Eso es como ocurre generalmente. Correcto, presidente. Ya. O sea, por Y ser redactó la primer glosa presidente, correcto. y el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, decidió, fue una decisión que tomó, de que en el caso del CNTV no se puede asignar más fondos. Es una decisión. O sea, cambió una política del Consejo de Televisión que podemos discutir si es constitucional o no. No estoy diciendo que no, Adriana, pero tomó una decisión. Eso, ya, por eso yo sería bueno que transmita no sé a quién, porque que para la IPRE, entonces acá el sectorialista está por ahí, levante la mano. ¿Ah? ¿Ah? Transmitir cómo que vamos a requerir una muy buena explicación, o si quiero ahora, de por qué se tomó esa decisión, para no extender esto, pero es bueno, contexto para entenderlo. De repente, como digo, siempre hay buenas explicaciones. ¿Mm? Sí. Sí, no. Gubernamentales que ustedes mismos solicitan el Ya. el informe técnico que respalda la decisión del ministro de Ya, Hacienda. o sea, hay una opinión negativa del programa. Exactamente. Ya, porque eso no. Ya, ahí hubo una muy buena razón. Está malo, eso puede ser una muy buena razón. ¿Ah? Menos mal que le digo la palabra al sectorialista. ¿Usted conoce este informe? Está buena esta. ¿Terminó, senador? Sí. Bueno, vamos a poner en votación los dos partidas que tenemos del Ministerio de Secretaría General de Gobierno primero y después el Consejo Nacional de Televisión, secretaria. Presidente, ¿va a poner en votación cada uno de los programas por separado? Primero el capítulo de la CGCOP y después, ya, y después el del Consejo Nacional de Televisión. Senador, señor Galilea. Senador, señor Lago. Senador, señor Macaya. Diputado Cuello. Abstención. Señor presidente. Ya. Rechazado por 3-2 abstenciones el programa 01 de CGGO. Ahora con el Consejo Nacional de Televisión. Senador, señor Galilea. Consejo Nacional, senador, señor Lago. Senador, señor Macaya. Senador, diputado, señor Cuello. Sí, voto en contra y quisiera reforzar lo planteado por la consejera
Muñoz, por su intermedio, presidente, en el sentido que la glosa cuestionada tiene un problema en el sentido que modifica una ley permanente, puesto que impone una condición que no está prevista en la ley orgánica constitucional del CNTV y en consecuencia tiene un severo vicio de constitucionalidad. En contra. Gracias, muchas gracias. Señor presidente, en contra, rechazada el capítulo Consejo Nacional de Televisión, 4 por una abstención. Terminamos con, y en consecuencia rechazada la partida también. con la misma votación. Rechazada la partida con la misma votación. Y quiero agradecer al subsecretario, al presidente del Consejo Nacional, y vamos a suspender por 10 minutos porque nos queda una votación solamente a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. Se levantan.